Buenas, mi nombre es Ignacio Campos. Hoy les traigo la charla Acciones que podemos realizar para la conservación de abejas. De manera introductoria, mencionarles que las abejas corren un grave peligro ya que científicamente se ha comprobado la declinación de sus poblaciones. Sin embargo, no es muy tarde. Podemos realizar algunas acciones, tanto individuales como colectivas, iniciando en nuestras propias casas, para proteger a estos seres tan importantes. Entonces, vamos a ver algunas acciones que podemos realizar, como les mencionaba. Ojalá que esta charla los motive a dar ese paso para proteger a estos animales de los cuales dependemos tanto y valoramos tan poco. Bueno, de manera introductoria vamos a repasar las principales amenazas que enfrentan las abejas para su conservación. Inicialmente, tenemos un problema que no solo afecta a las abejas, sino a muchos seres en la tierra, el cual es la destrucción de hábitat y deforestación. Como bien sabemos, debido a la agricultura, expansión urbana, se ha venido presentando un acelerado destrucción del hábitat, y eso es muy preocupante para la conservación de muchos seres en general. También tenemos la agricultura convencional. ¿Por qué es peligroso la agricultura convencional? Principalmente por los monocultivos y el uso intensivo de agroquímicos, que se sigue estudiando y sí se ha revelado que afectan a las abejas. Después tenemos la introducción de especies exóticas, que acá en Costa Rica tenemos el caso de la apis mellifera, pero en otras latitudes a nivel mundial este problema sí se ha venido presentando y viene en aumento. Después tenemos la contaminación, que de igual manera, que con la destrucción del hábitat no solo afecta a las abejas, sino que afecta a diversos seres, ¿verdad? Incluso a los seres humanos. Tenemos enfermedades que pueden afectar a las abejas, y otra amenaza que viene surgiendo, pero que apenas se está estudiando, es el uso de la telefonía y tecnología. Pero bueno, ante este panorama debemos preguntarnos qué acciones podemos realizar para la conservación de abejas. Acá me gustaría enfatizar en que esas acciones pueden ser desde individuales, en nuestras casas, en nuestros jardines, áreas verdes, a acciones un poco más grandes, de manera colectiva, que ya sería involucrar a los vecinos para sembrar plantas en algún parque o para realizar alguna acción específica, o incluso saltar más alto, ¿verdad? Y llegar al sector económico, a ver de qué manera nos puede ayudar, a ver de qué manera nos pueden ayudar instituciones públicas para la conservación de abejas. Entonces vamos a ver alguna serie de acciones, las cuales, como les menciono, pueden ser realizadas por nosotros mismos desde nuestros espacios o en conjunto con las personas. Como primera acción, vamos a ver esta, que sería aprovechar jardines, parques, áreas verdes, patios y otras zonas cultivables para sembrar plantas con flores. ¿Por qué flores? Bueno, porque ahí la gran mayoría de abejas pueden obtener alimento. Las flores le brindan a las abejas néctar, polen o algunas otras especies en menor cantidad aceite para que puedan realizar sus nidos. Acá les voy a dar una serie de consideraciones por cada una de las acciones. En esta primera es muy importante mencionar que no todas las flores atraen abejas, entonces es muy importante analizar cuáles flores queremos sembrar en nuestros espacios. Después, es importante estudiar las plantas antes de sembrarlas, teniendo en cuenta algunas características como el tamaño, si queremos alguna planta pequeña, un arbusto o un árbol. Periodos de floración, acá la recomendación sería periodos largos de floración, o que por lo menos tenga 3 o 4 periodos de floración al año. Adaptación al sitio de siembra y otros beneficios ecológicos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todas estas características. ¿Por qué? Porque si yo voy a sembrar plantas que solo me dan flor una vez al año, y que tal vez es una planta exótica que no me va a traer tantas abejas, pues si mi objetivo es brindar alimento a las abejas, yo preferiría sembrar otra planta, ¿verdad? Otra característica que debemos tomar en cuenta siempre es el tamaño de la planta, ya que debemos ajustarnos al espacio que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un parque grande, pues sí, se podría pensar en arbustos o árboles. Si por lo contrario tenemos un jardín muy pequeño, de unos 5 por 5 por ejemplo, pues sería imposible pensar en un árbol, ¿verdad? Entonces siempre es importante estudiar, repasar las características de las plantas. Por dicha, actualmente contamos con vasta información de plantas en internet, y por eso podríamos, antes de sembrar,
estudiar un poquito sus características. Otra consideración es siempre dar prioridad a la flora nativa, ya que la flora exótica no va a traer tantas abejas. Hay abejas especialistas, las cuales no son muy gustosas de la flora exótica. En cambio, la flora nativa ya tiene un proceso de coevolución de bastantes años con las abejas, entonces es indispensable para pensar en la conservación de abejas, también pensar en la conservación de flora nativa. De ser posible, sustituir especies exóticas de flora. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si tenemos tal vez un árbol que no es nativo, que no genera beneficios, podríamos, árbol o planta, podríamos pensar en sustituirlo. Tal vez no quitarlo, porque las plantas como tal generan beneficios, ¿verdad? Pero sí tal vez quitarlo y poner otra planta, la cual sí genere beneficios más efectivos para las abejas, para otro tipo de animales, como por ejemplo las aves, colibríes en caso más específico, otros himenópteros como avispas, también pensar en dípteros como moscas polinizadoras, ¿verdad? Entonces es importante tomar eso en cuenta. Devolviéndome al punto 2, es muy importante también los beneficios e interacción que pueda tener la planta que sembremos con otras especies animales, no únicamente con abejas. Entonces dejarles eso por ahí para que siempre lo tomemos en cuenta cuando vamos a aprovechar jardines, parques, áreas verdes, patios u otras zonas cultivables. Y de sembrar en espacios públicos, una recomendación que yo les doy es siempre tomar en cuenta a la comunidad, quién me rodea y quién va a rodear esas plantas, para que la gente también conozca qué estamos haciendo, qué acción estamos ejecutando y cuál es su importancia. Y tal vez con eso tenemos aliados para que nos ayuden en el cuidado de las plantas, en la protección de las mismas, para ver si tal vez incentivamos a otras personas para que nos acompañen. Ustedes saben que la gente habla entre sí y siempre pueden llevar ese mensaje de mira, fulanito está realizando tal cosa, qué interesante, digámosle a los otros vecinos, tal vez en el otro parque quieran hacerlo, ¿verdad? Entonces, como decimos popularmente en Costa Rica, regar la bola, ir hablando e involucrar más gente, porque eso siempre es importante e indispensable. Y no sabemos si también nos vamos a topar con un actor social muy importante que nos pueda colaborar en nuestros proyectos de conservación de abejas. Entonces, al lado izquierdo tenemos una foto de cambray, una planta de cambray, una planta apta para los jardines, ¿verdad? Ahí tenemos la flor solita del lado arriba y abajo ya la tenemos visitada por abejas. Entonces es pensar en eso, ¿verdad? En flores que puedan atraer abejas, pero teniendo en cuenta estas consideraciones que les estoy dando, las cuales voy a repasar rápidamente, que no todas las flores atraen abejas, que es importante estudiar las plantas antes de sembrarlas, darle prioridad a la flora nativa y, de ser el caso, sustituir la flora exótica. Bueno, otra acción que podemos tomar en cuenta es dar a conocer la temática de amenazas que enfrentan los polinizadores, o sea, la educación ambiental. Presentar datos, información verídica con respecto a las amenazas que enfrentan a la gente, a diversos actores sociales, es vital para poder llevar el mensaje de conservación. Si ustedes van a conservar y no presentan datos de qué es lo que quieren conservar y por qué, es muy difícil que se lleven a cabo estas acciones. Tratar de llevar el mensaje a distintos actores sociales como líderes comunales, por ejemplo, y al sector económico es ideal para idear estrategias aptas para la conservación de abejas. Muchas veces el sector económico, empresa privada, por ejemplo, tiene esa visión de proteger seres tan importantes como las abejas, entonces tal vez tocarles la puerta, pedirles ayuda, llevar el mensaje de conservación sea ideal. También idear charlas y talleres en base al público meta. Esto es muy importante porque es muy diferente darle una presentación de abejas a un empresario a un niño de kinder, ¿verdad? Entonces, la educación ambiental engloba diferentes tipos de público meta. Debemos adecuarnos a ese público meta y tratar de darle el mensaje de la manera más efectiva y positiva para que sea un aliado más en esto que es la conservación de abejas. Bueno, tratar de sustituir el uso de agroquímicos por alternativas más amigables con el ambiente es vital. Ya se lo voy a explicar. Emplear enmiendas con baja toxicidad y rápida degradación es importante para que no haya un efecto residual que pueda intoxicar a las abejas y a otros insectos, otros seres, ¿verdad? Eso también es muy importante tomar en cuenta.
En caso de que estemos tratando con algún agricultor que del todo no quiera sustituir los agroquímicos, bueno, tal vez es importante explicarle que hay otras alternativas como extractos naturales para el control de plagas, abonos orgánicos, para que tal vez de esa manera, si bien no va a eliminar del todo el uso de agroquímicos, por lo menos baje cierta parte, ¿verdad? Es muy importante esto porque muchas veces el agricultor no va a querer sustituir o quitar el uso de agroquímicos, porque tal vez su producción sea masiva y los va a necesitar sí o sí, pero bueno, tal vez si reduce por ahí el uso, estamos ganando. Después, el Estado, como tal, municipalidades, debería prohibir el uso de agroquímicos con toxicidad comprobada para abejas. Un par de ejemplos ahí serían los neonicotinoides, que son agroquímicos que se hacen en base a una degradación química de la planta de tabaco. Sin embargo, se está comprobando científicamente que los neonicotinoides afectan el sistema nervioso de las abejas, haciendo que mueran. Entonces, ¿verdad? Y después tenemos otro que se llama fipronil, pero el fipronil es más que todo para tratar pulgas, garrapatas en ganado, pero es muy tóxico para himenópteros y especialmente para abejas. De hecho, se cree que es el causante de bastantes pérdidas para los apicultores debido a que intoxica colonias enteras. Entonces, el Estado y las municipalidades, las autoridades competentes al área agrícola, agropecuaria, mejor dicho, en este caso, sí deberían tener en cuenta eso, ¿verdad? De tratar de suplir estos químicos y emplear otros que no sean tan tóxicos. Después, realizar análisis de la dinámica de poblaciones de abejas expuestas a agroquímicos. ¿Qué quiero decir con esto? Ver qué tanto se está afectando o qué tanto afecta los agroquímicos a las abejas. Muy pocos datos hay en Costa Rica, si bien en otros países se ha recabado y se han hecho estudios e investigaciones que demuestran que sí son peligrosos para las abejas los agroquímicos. Acá en Costa Rica falta ver cómo reaccionan las abejas ante los químicos del banano, de la piña, por ejemplo, que son productos bastante comunes acá en Costa Rica, el café, por ejemplo, también. Entonces, habría que realizar estudios. Ojalá las universidades, en ese caso, incentivaran un poco más y el Estado como tal también, empujaran un poco más a los investigadores a realizar este tipo de análisis para ver qué está pasando, a ver si efectivamente hay una afectación. Y después, esto sería más una acción colectiva, sería respaldar iniciativas populares como el no uso de agroquímicos en espacios públicos, que esto es a nivel ya un poco más municipal. A lo largo del país hay varias municipalidades que se han declarado en contra del uso de agroquímicos en espacios públicos, como parques, por ejemplo, lo cual es bueno también no solo para la salud de las abejas, sino también propia, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que apoyar, incentivar y respaldar esas iniciativas populares. Proteger zonas naturales o zonas en las cuales se haga poca intervención es muy importante porque el suelo, los troncos y el barro que existan en estos lugares puede representar un buen sitio de anidación para las abejas solitarias o sociales, pensando en espacios más abiertos. Ahí en las fotos les tengo, por ejemplo, un lote abandonado y abajo un bosque. En el lote abandonado, aunque se vea un poco, como decimos, encharralado, un poco desordenado y feo, bueno, resulta ser que ahí hay una serie de plantas las cuales le brindan alimento a las abejas. Y abajo en el bosque, bueno, tenemos, como les mencionaba, recursos suelo, troncos y barro, que son algunos de los materiales o lugares en donde las abejas anidan. Entonces, cuando estamos hablando de sitios de poca intervención, son sitios ideales para que las abejas puedan reproducirse. Otra recomendación dentro de esta misma es dejar restos de troncos o ramas que pueden servir como sitios de anidación en zonas urbanas, por ejemplo en jardines, patios o parques. Esto es muy difícil de convencer a la gente porque la gente generalmente quiere tener su área verde limpia, solo con zacate o las pocas plantas. Sin embargo, si uno se preocupa un poco por la conservación de abejas, trataría, aunque sea un espacio muy pequeño, de dejar troncos, ramas, porque como ya lo venimos repasando, esos son buenos espacios para que abejas solitarias puedan anidar. Entonces, bueno, incentivarlos a realizar esto, tal vez en espacios propios como jardines, tal vez en parques vaya a costar más, ¿verdad? Porque la gente no está tan acostumbrada a este tipo de prácticas, pero bueno,
también es agregar materia orgánica al suelo. Otros seres como los escarabajos pueden aprovechar los troncos para reproducirse. Pero bueno, dejarles por ahí la idea. Y en zonas poco intervenidas pueden crecer plantas de interés melífero. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a, por regeneración y sucesión ecológica, van a crecer plantas solas que pueden servir para brindar alimento a las abejas. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero en esta zona se puede dar, vuelvo al ejemplo del lote, la foto que tenemos arriba, ahí crecen plantas que generalmente la gente conoce como maleza, que pueden servir para las abejas. Bueno, vamos con un punto que a mí me parece muy importante. Lo denominé malezas entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque la gente les conoce como malezas o malas hierbas a las plantas que nacen solitas, a las arbences, y que generalmente las considera como poco útiles, poco vistosas, pero que en realidad ecológicamente son muy importantes. En realidad no son malas hierbas, se trata de plantas pioneras que están siguiendo el proceso de sucesión y restauración ecológica. Pueden ser la llave, aunque suene muy fuerte, pero es cierto para mí, para la efectiva conservación de abejas. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes? Porque bueno, son las plantas que nacen después de la intervención humana. Estas plantas generalmente son nativas. Hay una que otra exótica por ahí, pero eso es tema para otra exposición. Pero bueno, generalmente son nativas y ya las abejas están adaptadas a esas plantas, entonces las van a buscar para poder extraer recursos. Entonces por eso pueden ser la llave de conservación que necesitamos para las abejas o por lo menos para darles espacio a las abejas. Ya entrando un poco más en agricultura, sí son vistas como malas hierbas porque pueden intervenir en el proceso de producción agrícola. En agricultura, sin embargo, hay especies que son más problemáticas que otras. Ahí les pongo un ejemplo del famoso coyolillo o coquito, nombre científico es Hiperus rotundus, que es un dolor de cabeza para los agricultores porque donde se arranca en la raíz, si queda un pedacito de raíz, de ahí van a hacer otra planta. Entonces es muy difícil su manejo y control. Sin embargo, hay otras malezas que si aprendemos a reconocerlas y distinguirlas, podrían, a darnos beneficios, beneficios como atraer enemigos de plagas, atraer polinizadores, pero es muy importante acá la parte de reconocimiento y por ende también de dar a conocer la información. Un ejemplo puede ser la planta que tenemos del lado arriba, al lado izquierdo arriba, que sería el famoso mozotillo. El mozotillo atrae muchas abejas, sin embargo es poco atractivo para la gente. Yo sí la veo bastante bonita la flor y la planta, pero bueno, para la gente no es atractiva, entonces la quita. Y es una planta que sí atrae bastantes abejas. Entonces tal vez si aprendemos a distinguir cuáles malezas son mejores que otras, podríamos estar hablando de una llave o de una herramienta importante para la conservación de abejas. La ciencia ciudadana y la generación de datos en base a la observación es vital para tener en cuenta cuáles malezas en realidad sí son muy buenas para atraer abejas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí invitarlos, ¿verdad?, a observar qué plantas crecen en sus jardines de manera espontánea, crecen solas, por así decirlo. Qué plantas hay en el lote del frente, qué plantas están creciendo en el bosquecito que queda cerca a mi casa, ponerles atención, ver si atraen abejas, tratar de tomarles fotos a las plantas, identificarlas, leer información acerca de esa planta, puede que tenga algunos otros beneficios, tratar de reproducirla, de llevarla a espacios donde no esté, eso es muy importante, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, acá la ciencia ciudadana trata de eso, ¿verdad? De que nosotros podamos generar datos sin necesidad de ser científicos estudiosos, pero sí con las ganas y la observación de tratar de hacer eso, ¿verdad? Ver qué plantas sí son efectivamente muy buenas para atraer abejas. Por ejemplo, esta plantita que les tengo abajo, que comúnmente se le llama violeta de campo, es una planta despreciada, sin embargo, bueno, yo he podido, gracias a la observación, a veces me quedo un ratito observando las plantas que crecen acá por mi casa solitas en los lotes de esta especie y veo que atrae mucha abeja. Entonces, ¿por qué no llevar esta planta a jardines, verdad? También tiene un potencial ornamental. Entonces, eso es lo que les quiero dar a entender.
y llevarles el mensaje y que ojalá puedan hacerlo, ¿verdad? De que observemos plantitas que vayan saliendo solas para ver si sirven o no para atraer abejas. Y en espacios urbanos puede ser una herramienta de fácil conservación, de fácil aplicación, mejor dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si tenemos algún lote y queremos un lote especial para proteger abejas, bueno, dejemos una parte que crezcan malezas. No tenemos que tirar semilla, no tenemos que tratar el suelo o darle manejo. Son plantas que van a crecer solas, entonces es de fácil aplicación, es una herramienta de fácil aplicación. Si ya por ahí, por pues, cuestiones estéticas no se puede, bueno, tratar de mediar para ver si aunque sea un espacio pequeño podemos dejar las malezas. Esto es una tendencia que viene a la alza en otros países europeos, dejar la maleza. Acá en Costa Rica todavía estamos, como decimos, en pañales en esto, porque estéticamente no son muy bonitas o no conocemos bien las plantas, pero bueno, invitarlos a hacer eso, ¿verdad? A que dejen espacios crecer las plantas, a ver qué les sale por ahí. Puede ser una planta interesante. Conservar los cuerpos de agua. Muchas veces pensamos que solo los seres humanos necesitamos agua limpia y eso es una idea totalmente errada. Muchos seres, casi todos, necesitan agua para vivir, agua limpia, agua pura, y lamentablemente estamos contaminándola, estamos destruyendo cuerpos de agua. Y acá un ejemplo de una abeja al lado izquierdo tomando agua. A veces la gente no piensa que los insectos o otros seres como los mamíferos, aves, necesitan agua limpia, pero es una realidad. Muchos seres necesitamos agua. Lamentablemente, repito, estamos contaminando cuerpos de agua, y eso puede generar enfermedades, ¿verdad? En los mismos animales. Y qué decir de los seres humanos. En un río sucio usted no puede tomar agua jamás, no puede usar esa agua para bañarse, mucho menos para lavar ropa como antes, que decían nuestras abuelas que iban al río a lavar la ropa, ¿verdad? Eso no se puede actualmente, no en cualquier río. Entonces, ¿verdad? Si conocemos algún cuerpo de agua cercano a nuestras casas, alguna pequeña quebrada, alguna naciente, tratemos de protegerla, porque puede ser la llave de conservación no solo de abejas, sino de muchas especies. Y en zonas urbanas es importante conservar los pocos cuerpos de agua limpia que quedan. ¿Por qué? Porque lamentablemente los ríos, quebradas que atraviesan nuestras ciudades generalmente están muy, muy contaminados. Entonces, si conocemos algún cuerpo de agua cercano a nuestros hogares, por favor cuidémoslo. Tratemos de no tirar basura, eso es vital, porque como les menciono, no solo las abejas necesitan agua limpia, sino muchos seres dependemos de ello. Bueno, vamos con un punto un poco interesante, un punto que ha venido a la alza, el cual son los hoteles de abejas. Muchas veces la gente piensa que los hoteles de abejas son como lugares donde la abeja llega, descansa y se va, y no. Más bien es una estructura para que las abejas puedan reproducirse y criar sus huevos. Sería en este caso utilizados por abejas solitarias, abejas que hacen nido no van, o que hacen colonias, perdón, colmenas, no van a usar los hoteles, son solo las abejas solitarias. Por ejemplo, la centris, la especie de centris que tenemos al lado izquierdo, son las que van a utilizar estos hoteles. Muy importante tener en cuenta para los hoteles que entre más variedad en el tamaño de los orificios que tengamos en la estructura, mayor pueden ser las abejas que nos visiten. Pueden ser abejas pequeñas, abejas grandes, pero va a depender mucho del tamaño de los orificios que hagamos o que tengamos en el hotel. Se pueden realizar de diferentes o diversos materiales como lo es el bambú, madera, y son aptos para zonas urbanas. Vamos a profundizar más en este punto. Bueno, acá voy a mostrarles un video. Este es un hotel que tenía el grupo recreativo Ruta Verde. Bueno, tiene actualmente el grupo recreativo Ruta Verde, aunque hace días por cuestiones pandémicas no se le ha dado mantenimiento. Pero vean qué interesante. Este lado izquierdo es un video, se los voy a poner. Como pudieron ver, es una abeja centris anidando o haciendo nido dentro de un orificio.
En la fotografía que tenemos en el centro es la misma abeja, pero ya sellando, pero eso sería en un bambú, sellando el huequito, ¿verdad? Con la cera que producen ellas para proteger sus huevos. Y al lado derecho tenemos los huequitos cubiertos. Vean qué interesante la cantidad de huequitos que han utilizado ellas para poder poner sus huevos y que salgan o eclosionen los huevos y de ahí salgan nuevas abejas. Este es un video un poquito más extendido de una abeja utilizando un hotel. Bueno, como pudieron ver, qué interesante cómo las abejas aprovechan esas cavidades para poder reproducirse, las abejas solitarias en este caso. Pero bueno, ya entrando propiamente, ¿qué es un hotel? Bueno, el hotel es como una estructura donde nosotros ponemos material con orificios en los cuales las abejas puedan adentrarse y, como les he mencionado, poner sus huevos y que se críen sus descendientes. Existen de varios tamaños, formas y colores, ¿verdad? Eso depende de la creatividad de cada persona. Personalmente, esto es una acotación un poco más personal, los materiales que yo recomiendo para y que son efectivos para los hoteles de abejas es, en primer lugar, madera, en segundo, el bambú y tercero, los ladrillos, ladrillos viejos en los cuales se pueden hacer huecos. Me parece que son los tres materiales más fáciles, materiales reutilizables, por supuesto, son materiales que podemos obtener fácil en la naturaleza. Si queremos hacer un hotel no es necesario ir a gastar plata en madera, ni mucho menos, ¿verdad? Podemos obtenerla de diferentes medios sin necesidad de comprarla, pero vean que puede ser un hotel muy sofisticado a uno más humilde como por ejemplo los que tenemos al lado de arriba, que son un poco más simples, únicamente hechos ahí con un tipo de material, ejemplo el de la izquierda arriba de bambú, el que está a la par también, después tenemos uno de ladrillo, después tenemos una casita muy pequeñita ahí únicamente con un tuquito de madera, pero por eso les mencionaba al inicio que entre más variedad de tamaños en el orificio tengamos en los hoteles, mayor va a ser la cantidad de abejas que nos visiten. Un error muy común en los hoteles, lamentablemente, es que hacen o ponen bambú muy grueso o hacen huecos muy grandes y entonces eso dificulta que lleguen bastantes abejas, porque para una abeja pequeña tapar un hueco grande va a ser muy complejo, ¿verdad? Entonces prefieren huequitos pequeños, pero como podemos ver existen una gran cantidad de hoteles y aquí es poner a volar la creatividad. Bueno, algunas consideraciones importantes con los hoteles. Una vez que una abeja utilizó un orificio, bueno, podemos con limpiapipas que se llaman, que eso lo consiguen en diferentes lugares, limpiar el agujerito, ¿verdad? Para que la siguiente abeja no le cueste tanto, porque si lo ven muy sucio, no van a utilizar ese agujero, van a buscar otro. Entonces, para que no se le dificulte mucho, podemos darles ayudita, ¿verdad? Ahí una limpiadita rápida y está listo, sin agua, sin jabón, nada más pasamos que se quiten los restos de material que quedó de las abejas y está listo. Después, se debe tener en cuenta que los lugares con mayor sequedad posible, o al menos que tengan techo o una estructura protectora, es lo mejor que hay para los hoteles.
¿Qué quiere decir esto? Que si los pongo al aire libre, sin ningún tipo de protección, la humedad va a hacer que se puedan podrir los troncos muy rápido y que además si la abeja llegó a poner huevos ahí, que la humedad afecte mediante la proliferación de enfermedades como hongos, y eso puede afectar la salud claramente de los huevos o las abejas cuando van a salir. Entonces, ¿qué es lo mejor? Si no lo tenemos en un lugar completamente techado, al aire libre, ¿verdad? Pero con techito, lo mejor sería ponerle como algún tipo de techo o algo que tape el hotel para que no le caiga la lluvia directa. Después, acá es un punto que es un poco complejo de tratar, el uso de no pajillas plásticas, tubo PVC o madera curada. Principalmente lo de pajillas y lo del tubo PVC. ¿Por qué? Porque hay gente que lo recomienda. Hay gente que dice reutilicemos pajillas con hoteles, esto, lo otro. Ahora, es material sintético. Las abejas necesitan cierta temperatura para poder estar bien, estar vivas, ¿verdad? Y a veces el plástico tiende a variar su temperatura, porque si hace mucho sol o porque hace frío. En cambio, la madera es un poco más estable. Entonces, por eso yo no recomiendo ni pajillas plásticas ni tubo PVC, porque el calor o el frío que oscile en este material puede afectar la salud de las abejas. Entonces, para mí, material natural, sin duda alguna. Y después la madera curada puede tener químicos tóxicos que afecten a las abejas, entonces también lo descartaría. Después, los tamaños recomendados, ahí se los dejo, ¿verdad? Una profundidad máxima, en caso de que vayamos a hacer con un taladro, un huequito en la madera, una profundidad máxima de 12 centímetros, no más. O sea, hay gente que se esmera mucho y hace agujeros muy, muy, muy profundos, no es tan necesario. Lo recomendable son 12 centímetros. Y ahí también les dejo los diámetros de las brocas para que puedan realizar 4 tipos de diámetro en los agujeros y que aprovechen mayor cantidad de abejas. De ser posible, también se pueden sembrar plantas con flor alrededor de los hoteles. Eso les va a brindar pues alimento de manera más rápida, por así decirlo. Entonces, espero que haya quedado claro lo de los hoteles. Esto de los hoteles es una práctica que es mucho mejor realizarla en manera presencial para poder tener en cuenta eso. Pero bueno, ya vimos que un hotel puede ser algo muy sofisticado o algo más pequeñito, ¿verdad? Entonces, invitarlos a que tal vez puedan hacer sus propios hoteles en sus casas. Bueno, para ir terminando con lo de los hoteles, es muy importante darles esto, ¿verdad? Que lo tengan en cuenta, que es mejor tener muchos hoteles pequeños que uno gigante. ¿Qué pasa con los hoteles de abejas gigantes? Bueno, científicamente, poco que se ha estudiado con respecto a los hoteles, se ha demostrado que los hoteles grandes atraen muchos enemigos de las abejas. Pueden ser arañas, mantis, lagartijas. Entonces es mejor utilizar hoteles pequeños, al menos en las zonas del trópico. Estamos hablando acá de Costa Rica y todo lo que sea tropical, ya en zonas más al norte o más al sur, zonas más templadas, sí se pueden o se pueden emplear hoteles un poco más grandes, pero al menos para estas zonas en las que vivimos sí es más recomendable hacer bastantes hoteles pequeños que uno grande, ¿verdad? Como el que vemos en imagen, que sí es bastante grande. Tampoco es que acá no se puedan hacer un poco grandes, no hay problema. Pero es que si son gigantes, como les puse en el título, acá sí vamos a tener problemas porque van a acercarse muchos enemigos de las abejas. Entonces, lejos de estarlas ayudando, pienso que las estamos perjudicando. Bueno, y los hoteles que yo le llamo hoteles naturales. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo un poco a lo que hablábamos anteriormente de los troncos que se dejen en patios o así, este tronco, el cual está en las instalaciones deportivas de la UCR, era de un árbol de poro que tuvieron que quitar por su peligrosidad debido a que habían estructuras cerca, ¿verdad? Se quitó el árbol, se cortó, pero se dejó el tronco. No tienen idea la cantidad de abejas que anidan en este tronco. Es una cosa impresionante. Muchas veces pensamos que hay que hacer hoteles y que hay que construir cuando muchas veces podemos acudir a esto, a la misma naturaleza, como hoteles naturales. Entonces, lo único que se hizo fue dejar el tronco y acá tenemos una abeja que está en ese tronco. En ese preciso momento ahí viendo ese tronco, por ahí pude ver
que había una abeja rondando y pude ver que era una abeja carpintera, las cuales son solitarias y anidan en troncos. Entonces vean qué interesante, a esto le llamo hoteles naturales, ¿verdad? Entonces, si en algún espacio también podemos dejar esto, troncos, árboles que tal vez se cayeron o se cortaron, podemos dejar estos tronquitos, es muy importante y es una manera fácil porque no hay que trabajar, hacer huecos con brocas ni nada, solito a él se le van a ir haciendo cavidades que pueden ser fácilmente aprovechadas por las abejas. Ahora, con respecto a lo de la intemperie, es muy importante mencionar que hacer huecos o hacer troncos gruesos, la termorregulación es bastante buena para lo que son abejas. Entonces no tendríamos como mucho problema en caso de que llueva o haga mucho sol. Apoyar proyectos de conservación de abejas. Esto es muy interesante. Tengo un par de ejemplos. El primero sería el meliponario Álvaro White Trejos Natura Ecological Park en la Fortuna de Alajuela y el Museo Vivo de Abejas ubicado en Atenas, igual en la provincia de Alajuela. Son importantes proyectos de conservación y enfocados en el turismo. Eso es muy interesante. Turismo de abejas, que muchas veces no nos pasa por la mente ese concepto, pero existe. Ejemplo claro son estos dos lugares. Otros proyectos que podemos apoyar es, por ejemplo, el que realiza la Municipalidad de Curry, enfocadas en brindar ayuda a las abejas. ¿Cómo podemos apoyarlos? Bueno, tal vez incentivando a las municipalidades de nuestros distritos, a las administraciones de nuestros distritos, a que realicen este tipo de proyectos similares, ¿verdad? Promoverles, hablarles de la importancia de las abejas y de quién quita y puedan ayudarlo a uno a sembrar plantas en los parques, a llevar educación ambiental, ¿verdad? Esto es muy importante. Y también promover e impulsar estas iniciativas, ¿verdad? Entonces vamos a ver un pequeño video que yo realicé del Museo Vivo de Abejas, que es el lugar que dichosamente pude conocer. Es un proyecto de un señor apicultor muy interesante que también, además de las abejas de Apis mellifera, que son con las que él trabaja y se mantiene y mantiene a su familia, trabaja muy arduamente por la conservación de abejas sin aguijón, en este caso meliponas, ¿verdad? Y él las tiene en su casa. El proyecto es muy humilde, es pequeño, pero ojalá, y hablando con él, con don Johnny, el interés de él es hacer que crezca. Entonces voy a mostrarles el video para que vean qué interesante. Como les menciono, este proyecto él lo está desarrollando en su casa, en el jardín, sin muchos materiales, únicamente las cajitas donde están las abejas. Le ha puesto bastante gana a lo que es sembrar flores, bastantes flores, para darle alimento a las abejas que él tiene en su jardín. Entonces vamos a ver el pequeño video que les traí.
Bueno, como pudimos observar en el video, todas esas especies de abejas, Don Johnny las tiene en su museo vivo de abejas. Entonces vean qué interesante. Ojalá puedan darse a la tarea de llegar a conocer estos lugares. El otro meliponario, el de Don Álvaro White, no lo conozco, he visto fotos, también se ve muy interesante. Don Álvaro es un estudioso de las abejas, fue de los primeros investigadores que se dedicó a estudiar bastante y profundamente lo que son las abejas, ¿verdad? Acá en Costa Rica. De hecho, hay varias especies de abejas que él logró descubrir y nombrar, ¿verdad? Entonces vean qué interesante este tipo de iniciativas. También sería bonito que tal vez el día de mañana pudiéramos pensar en un turismo amigable con las abejas, dado que es una temática que se viene pues conociendo bastante, no solo acá en Costa Rica, sino en otros países. Sería interesante cómo podría reaccionar un turista ante un lugar preocupado por proteger las abejas. Ya para ir finalizando, quería darles este mensaje como otra acción que podemos realizar, el cual es el respeto y la comprensión por los seres con los que compartimos nuestra estadía en la Tierra. Como me gusta mencionarle a las personas, recordarles que no somos los únicos seres que habitamos el planeta Tierra. Compartimos nuestro hogar con un montón de animales, un montón de plantas, hongos. Entonces, debemos eliminar específicamente, en este caso hablando de abejas, debemos eliminar esos prejuicios que tenemos con las abejas. Tenemos muchas especies de abejas, no solo la abeja africanizada, que como ya les he comentado es una especie introducida. Nuestras abejas nativas son importantísimas, son seres que funcionan, o bueno, su comportamiento es defensivo, o sea, necesitan como que uno los moleste o interrumpirlos en algún proceso que estén realizando para que ellos pues, se molesten y nos ataquen, nos piquen en este caso, por así decirlo. Si los dejamos tranquilos, no va a pasar ningún problema. Entonces, bueno, eliminar esos prejuicios de que las abejas matan, de que todas las abejas hacen nido, de que todas las abejas, bueno, nido no, colonia, de que todas las abejas son violentas o son agresivas, no, ¿verdad? Si las tenemos en nuestro jardín, son un aliado importantísimo para la humanidad, no nos van a hacer nada, se los aseguro. Es importante que aprendamos a compartir o que compartamos nuestro espacio, ¿verdad? El ser humano tiende a tener ese pensamiento que es el amo y dueño del planeta Tierra cuando no. Lo compartimos con muchísimas especies, entonces dejarles ese mensaje, ¿verdad? Eliminar los prejuicios de las abejas y también comentarle a la gente, mira, no pasa nada, que las abejas lleguen a tu jardín, no hay ningún problema, tranquilo, no las moleste, ¿verdad? No las manipule, ¿verdad? Si ya yo tomo una abeja y la molesto, ¿verdad? Con las manos, y pues ella se va a defender y me va a molestar. Yo tengo bastante tiempo de estar realizando observación de abejas. De hecho, bueno, mi trabajo final de graduación de bachillerato y tesis de licenciatura es con estos animales y nunca he sufrido ningún tipo de picadura o ataque, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Tener o eliminar, mejor dicho, ese prejuicio de que todas las abejas son pues agresivas. Bueno, a modo de conclusiones me gustaría pues que tuvieran en cuenta, ¿verdad? Que podemos realizar acciones desde nuestras casas para conservar las abejas. Les voy a mostrar, mejor dicho, un par de videos de abejas trabajando para que vean las cosas tan bellas que podríamos tener en espacios pues donde les demos cabida a las abejas. El primer video es un nido de abejas enredapelo, el nombre científico es Partamona, el género, mejor dicho, científico es Partamona. Entonces voy a dejarles con el video para que vean qué interesante cómo ciertas abejas entran al nido, llevan comida en sus patas y otras son guardianas de la entrada, son abejas sin aguijón.
Este otro video es de una mariola pecoreando en una planta de albahaca ahí extrayéndole el polen a las flores. Vean qué bonito. Por ahí llegó una abeja apis melífera. Podemos ver el tamaño, ¿verdad? La comparación de tamaños entre ellas es bastante significativo. Entonces, ¿qué con estos videos? De nuevo, motivarlos a que en sus casas, parques, jardines, áreas verdes, tengamos pues estas vistas, ¿verdad? Abejas trabajando, abejas en sus nidos. Con respecto a las preguntas, les dejo los medios de comunicación con los cuales siéntanse en completa libertad de mandarme sus dudas, preguntas, datos que quieran compartirme. Les dejo mi teléfono celular, correo electrónico y mi página de Instagram. Repito, siéntanse en la libertad si tuvieran alguna duda o pregunta de contactarme. Bueno, sin más que agregar, agradecerles mucho el tiempo utilizado para ver esta charla. De nuevo invitarlos a empezar en nuestros jardines, en nuestros patios, sembrando alguna plantita para atraer abejas. Tiene un muy valioso significado hacer eso, ¿verdad? El significado de proteger una especie, eh, estar preocupados por la humanidad, por la conservación de animales que nos ayudan tanto. Entonces, reiterarle las gracias y de nuevo, cualquier duda, ya tiene mis contactos.